quiero ir hacia el padre de las tres religiones más grandes, que es el padre Abraham. Amén. Usted le pregunta a los judíos quién es su padre, ellos van a responder que Abraham. Le pregunta a los musulmanes quién es su padre y ellos dirán que Abraham. Y usted le pregunta a los cristianos quién es nuestro padre y es Abraham. Amén. Abraham es el padre de nosotros, pero el padre en la fe. Amén. Resulta que si nosotros hablamos de Abraham, lo conocemos como el padre de la fe. Amén. Pero resulta que Abraham, antes de conocer a Dios o antes de que Dios lo eligiese, Abraham era un ser humano común y corriente como nosotros. De hecho, Abraham, cuando el Señor lo buscó, Abraham no venía con una fe inmensa incluida como muchas veces nosotros creemos, y cuando nos hablan en las escuelas dominicales del padre Abraham, tuvo muchos hijos, tuvo el padre Abraham, y nos hablan de la fe que tenía el padre Abraham, nosotros creemos que Abraham venía con una fe inmensa incluida, pero resulta que no. Aparte de que no tenía una fe inmensa, como muchos de nosotros, Abraham era un hombre de un corazón un poco duro para la obediencia a Dios. El Señor habló a Abraham y le dijo: vete a la tierra de Canaán, que es la tierra que fluye leche y miel. Pero resulta que Abraham no se fue. Luego el Señor tuvo que interceder a través del suegro, y el suegro fue, el padre de Abraham, perdón, y el padre de Abraham fue quien lo tomó a Abraham y a Lot, sobrino de Abraham, y se los llevó a otra tierra. Luego el Señor volvió a hablar a Abraham y le dijo: vete a Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Y la idea era que se fuera solo, pero entonces Abraham se llevó a Lot, su sobrino. ¿Qué notamos en esta pequeña parte que hemos llevado? Es que Abraham hizo lo que Dios le mandó en un punto, pero lo hizo a medias. Obedeció a Dios, pero no obedeció a Dios como debía ser, sino que pues voy a obedecerle a Dios ahí pero me parece que lo correcto es esto, ¿sí? Resulta que eso nos pasa a nosotros en muchas ocasiones de nuestra vida, amén. El Señor nos dice a nosotros, un ejemplo, ¿sí? Estamos en la decisión de comprar un carro o una casa, ¿sí? Resulta que nos arrodillamos, le pedimos al Señor: Señor, muéstrame qué es lo mejor, qué es lo más beneficioso para mí. El Señor nos dice: no, pues el Señor sabe lo que es mejor para nosotros, compre la casa. Y uno: no, pero es que yo quiero el carro. Y entonces: no, pues yo voy a comprar el carro y abono una parte para la casa. Hice algo de lo que el Señor quería, pero no hice específicamente lo que el Señor quería que yo hiciera. Y eso le pasó a Abraham. ¿Qué pasó? Abraham tuvo muchas dificultades. ¿Por qué? Porque tuvo que aprender a depender un 100% de Dios. Tuvo que equivocarse, porque recordemos, Abraham era un ser humano igual como nosotros. Abraham no venía con una fe inmensa incluida, Abraham no venía con una obediencia inmensa incluida. Abraham tuvo que tropezar para volver a levantarse, para aprender. Y es lo que nos pasa a nosotros día a día. Nosotros tenemos que tropezar para caer, levantarnos y reconocer que cuando no hacemos lo que es agradable delante de los ojos de Dios, no hacemos lo que es la voluntad de Dios, nos va a ir mal, amén. Resulta pues que Abraham, ¿por qué es el padre de la fe? Porque él entendió y comprendió que aunque las cosas de Dios parecieran imposibles y se creyeran a poco favor o nada de favor hacia nosotros, confiando en Dios y creyendo en Dios, le eran posibles. No más cuando Abraham tenía 80 años, el Señor le dijo que le iba a dar una heredad lo sacó a pasear y le dijo: cuente las estrellas del cielo, ¿las puedes contar? No, así de grande va a ser la descendencia que va a haber de ti. Abraham no lo creía. Él le dijo como que: bueno, Señor, sí, está bien, pero resulta como de dientes para afuera, porque no lo creyó. Resulta que un hombre de 80 años, Abraham diría: no, pues yo, ¿qué voy a poder engendrar ya con 80 años? Su esposa era estéril, dijo: mi esposa es estéril, ¿ya qué voy a poder hacer? Entonces Abraham quiso ayudarle a Dios. Entonces, ¿qué dijo? No, pues entonces eh, me voy a meter con la criada y vamos a tener un hijo. Resulta que de ahí salió Benjamín, que es
un hijo de Abraham, pero no es hijo con su mujer legítima. ¿Qué pasó? Eso le trajo problemas a Abraham en su hogar, porque entonces ya ella, la mamá de Benjamín, quería tener el mismo poder y la misma potestad que tenía Sara, la esposa de Abraham, y quería que el hijo de ella tuviera la heredad de Abraham, pero no era así. ¿Qué pasó? Abraham se equivocó nuevamente, no confió en el Señor, no tuvo fe en el Señor y tuvo que pagar las consecuencias. Después Abraham entendió y el Señor le mostró que creyendo en Él y confiando en Él, todo podría salir bien. De ahí tenemos un hombre que es el padre de toda la fe, porque a pesar de las dificultades, a pesar de lo duro que fue el camino para Abraham, Dios siempre le mostró que cuando hacemos las cosas y confiamos en Él, obedecemos a Él, las cosas pueden salir a favor para nosotros. Amén. Volvemos al texto en el que el que leímos ahora, una parte más atrás, y dice, Nínive se arrepiente. Dice, en Jonás capítulo 3, verso 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en la calle el mensaje que yo te daré. Bueno, para resumir un poco, Jonás salió por todas las calles de Nínive, diciendo que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Amén. Se paraba en una esquina, daba el mensaje, seguía caminando, iba para la otra esquina y decía, Nínive en 40 días va a ser destruida. Pero notemos algo importante en esta parte y es que Jonás nunca dijo que había una posibilidad de arrepentimiento. Jonás dijo, Nínive en 40 días va a ser destruida, más no dijo, pero si se arrepienten, no, en Nínive en 40 días va a ser destruida. Resulta que hizo eso, esa noticia llegó al rey, dice, en Jonás capítulo 3, verso 6 dice, y la noticia y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y despojó su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato y de sus grandes discípulos, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beba agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se arrepentirá del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Es una de las pocas veces que podemos encontrar en la palabra que Dios se ha arrepentido de algo. Amén. Antes del diluvio, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero podemos notar algo aquí muy, muy interesante y es que Dios en esta ocasión no se arrepintió para algo negativo para nosotros, sino a favor del hombre. Amén. ¿A qué quiero llegar con esto? Nosotros tenemos peticiones, necesidades, angustias, quizás un hijo que esté en la drogadicción, un hijo que se haya apartado, un hijo que sea adicto al teléfono, eh, un hijo que sea rebelde, que ya no se le puede hablar, que le hablo a mi hijo y me responde con 4 piedras en la mano, que si lo invito a la iglesia me patalea, no lo puedo, si lo quiero obligar se pone que me pega, eh, ya le hace más caso a su teléfono que a mí. A lo último ya se pone es que pelea con ese teléfono, parece ya endemoniado porque entonces ya el dueño y señor de mi hijo es el teléfono, ya no mando yo o no tengo potestad yo sobre mis hijos, sino que es él quien domina en mí. Eh, Tengo hijos apartados, yo gracias a Dios no, pues en el momento todavía no tengo hijos, pero si llegase a tener, que el Señor me los guarde, amén. Eh, para testimonio, cuando yo tenía 12 años, mi madre se apartó del Evangelio, amén. En una ocasión el pastor nos preguntó qué era la oración más importante que nosotros teníamos. Pues yo levanté la mano y yo dije que porque mi madre volviera al Evangelio.
Y lo interesante aquí es que mi mamá no volvió al otro día, ni a la semana, ni al mes, ni al año, ni a los 2 años. Eh, Pasaron 10 años para que mi mamá volviese al Evangelio, se convirtiese nuevamente al Señor. Pero hay algo interesante y es que cuando clamamos al Señor, lo indispensable que no nos puede faltar es la fe. Amén. Quiero poner acá de ejemplo este texto bíblico de cómo un clamor conmueve a Dios a favor nuestro. Amén. En Segunda de Crónicas, capítulo 32, del verso 9 al 21, dice: Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado lugares altos y los altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquella nación que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podría vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues no os engañe Ezequías, no os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron con sus siervos contra Jehová Dios y contra sus siervos Ezequías. Además de esto, escribió cartas que blasfemaban contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaban contra él diciendo: ¿Cómo los dioses de las naciones de los países no pudieron librar su pueblo de mis manos? Tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico el pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombre. Mas el rey de Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente esforzado y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Qué podemos notar acá? No importa qué tan desfavorable parezca una situación delante de nosotros, Dios siempre va a estar ahí para nosotros, amén. Y aunque parezca imposible, siempre y cuando creamos en Dios, Dios va a actuar a favor nuestro con poder, siempre y cuando nuestra fe permanezca. ¿Qué pasó con este rey Sennacherib? Resulta que él no lo había vencido ningún otro pueblo, porque los dioses de los otros pueblos eran dioses con D minúscula, dioses de este mundo. Resulta que no había sido vencido porque no se había enfrentado al Dios que es sobre todos, en todo y dueño de todo. Amén. Resulta que Sennacherib no conocía a nuestro Dios, el Dios que puede con todo, porque Él es todopoderoso. Amén. En Mateo 15, 22, 28 dice: Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra.
Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se le postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Resulta que nosotros tenemos ruegos, peticiones para el Señor, pero no tenemos un corazón contrito, no derramamos nuestro espíritu delante del Señor. He tenido la oportunidad de estar en las vigilias del grupo de intercesión, lo cual ha sido de gran bendición. No voy a decir que todas las vigilias, porque no me ha sido posible, pero en las pocas que he podido estar, me arrepentí no de haber podido venir más o no haber hecho el esfuerzo de venir veces anteriores a estas vigilias. Porque si hay algo que conmueve a Dios es escuchar a estos ancianos cómo ruegan al Señor, no solamente por sus hijos, no solamente por los pastores, sino por cada uno de nosotros que estamos acá, amén. Cómo doblegan su espíritu, cómo derraman su espíritu delante de la presencia de Dios, buscando el favor de Dios a favor de su iglesia, a favor de sus hijos, buscando la protección de Dios para cada uno de nosotros, amén. Si hay algo que admiro del grupo de intersección es eso, porque no solamente lo hacen en las vigilias, estoy seguro y el Señor es testigo de que lo hacen todos los días. Puede ser no todo el día, puede ser en la madrugada, puede ser al mediodía, puede ser en la noche, pero de algo estoy seguro es que constantemente están intercediendo por nosotros y lo hacen con un clamor que le quebranta el corazón a uno. Realmente es algo que apasiona escuchar a estos ancianos orar y pedirle al Señor por cada uno de nosotros. Muchas veces a nosotros nos pasan cosas y el Señor nos guarda y uno dice, bueno, Señor, gracias, pero no contamos con que tenemos unos pilares en esta iglesia que están doblando rodilla, unos padres que doblan rodilla por nosotros, para que el Señor sea guardándonos a cada uno de nosotros en nuestro trabajo, en nuestra casa, de camino al trabajo, en nuestro colegio, en nuestra universidad, en donde sea que estemos. Siempre hay alguien intercediendo por nosotros y el Señor bendiga a cada uno de estos hermanos que lo que hace es interceder por nosotros. Amén. Para terminar, quiero contar un testimonio, no mío, escuché un testimonio bastante impactante. Resulta que hubo una hermana que tenía un hijo, no muy buen hijo que digamos, ladrón, drogadicto, se la pasaba robando y se la pasaba más en la cárcel que en cualquier otro lado. Resulta que ella, cuando iba a visitarlo, le decía, hijo, tú vas a ser un predicador. Y el hijo le decía, no, escucha, eso no es para mí, eso de las prédicas, eso del evangelio, eso no es para mí, eso a mí no me gusta. Y ella le decía, hijo, tú vas a ser un predicador. Y él volvía y peleaba con ella y le decía, no, eso no es para mí, escucha, eso no es lo mío, no insista, me da mal genio. Resulta que en una de esas tantas salidas de la cárcel, volvió a sus andanzas y en un encuentro de un tiroteo con la policía y la pandilla, el hijo de la hermana cayó muerto. Cuando le dieron la noticia, ella corrió inmediatamente y abrazó el cuerpo de su hijo. Uno hubiese podido pensar, tanto que le rogué al Señor, tanto que le pedí al Señor y el Señor no me respondió, porque el Señor permitió que me lo mataran, porque si yo intercedía por mi hijo, el Señor no me lo ayudó, no me lo guardó. Pero no, esta mujer conservaba su fe intacta. Resulta que cuando le dieron la noticia de que su hijo había muerto, ella no esperó ambulancia, sino que cogió, montó a su hijo a un carro y se lo llevó al hospital. Cuando llegó con él al hospital, el médico le dijo,
señora, su hijo ya está muerto, no lo entre por acá, llévelo por la morgue porque si lo entra por acá le sale todo más caro. Ella le dijo, no, doctor, atiéndame a mi hijo, que mi hijo va a vivir. Señora, no, entienda que su hijo ya murió. No, doctora, no, doctor, atiéndame a mi hijo, que en el nombre de Jesús mi hijo va a vivir. No, señora, no insista más. Doctor, hágame caso, atienda a mi hijo, que en el nombre de Jesús hay mucho poder. Atiéndame a mi hijo, que mi hijo va a vivir. Cuando el médico atendió a su hijo, ella siguió orando y sin explicación alguna, el hijo de la hermana vivió y hoy en día predica. Amén. Pero no, como todo, quedó con la marca, con el testimonio. Él anda así como cojito. Le pegaron varios tiros. Uno de esos fue en la cadera, en la columna, en la cabeza. Por la misericordia del Señor puede caminar, pero podemos notar que cuando tenemos una fe inmensa, cuando tenemos una fe grande y cuando confiamos en el Señor responde. Como Abraham, no somos humanos perfectos y somos humanos comunes y corrientes, pero tenemos que vivir un proceso el cual el Señor nos va formando para tener una fe grande y podamos obedecer al Señor y que las peticiones que hagamos al Señor sean escuchadas. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga.